Buenas tardes, un gusto encontrarnos hoy aquí en otra actividad de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, bajo la dirección de la licenciada Liliana Hendel. Hoy vamos a llevar a cabo un conversatorio, hoy 23 de septiembre, en que la efemérides nos recuerda este Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, justamente porque allí en 1947 se promulgaba la ley de voto femenino, la ley 13.010, que había sido sancionada 14 días antes. Hemos recorrido un largo camino, diría esa antigua publicidad que quizás las juventudes no conozcan, pero algunos de quienes estamos aquí sí. Y hoy tenemos este panel que nos viene a contar justamente de ese camino que recorrimos, en dónde estamos ahora en cuanto a derechos políticos de diversidades sexogenéricas y de mujeres. Luego les voy a presentar directamente. Primero vamos a comenzar con un audio que nos envió Cristina Álvarez Rodríguez, la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que se ha desempeñado como diputada nacional de la provincia de Buenos Aires, como secretaria parlamentaria del Frente de Todos, que es vicepresidenta primera del Partido Justicialista y presidenta ad honorem del Museo Evita. El 9 de septiembre de 1947, hace 74 años, se votaba una ley que nos cambiaría la vida para siempre a las mujeres en Argentina. Una ley que nos daba derechos, un derecho tan básico como a poder votar y a poder ser elegidas, a ser ciudadanas, a tener documento, a tener esa posibilidad de vivir libremente y con una identidad que no solo fuera lo que nos sentíamos y lo que queríamos ser, hacer, sino un registro por parte del Estado argentino de nuestra condición de ciudadanas. Y fue Evita, y fue la lucha anterior de sufragistas y de mujeres peronistas, y fueron las delegadas censistas las que cruzaron a lo largo y a lo ancho de nuestra patria para que pudiéramos estar en un padrón por primera vez de mujeres, con unas urnas femeninas, con unas colas de mujeres separadas de los varones, donde pudimos ejercer ese sagrado derecho a votar, a ser elegidas. Esto, 20 diputadas nacionales, 6 senales, 100 legisladoras pro ley de cupo, y con esa fuerza, voluntad de cambiar la ley, cuando en Estados Unidos entendimos este colectivo de universidades. Y cuando universidades cambian, esto es lo valioso de este momento histórico. Luego el 11 efectivamente Evita que nos el laureado, el ejercicio y hoy está que en la provincia de Historia Tolosa de la conquista se soñó como se soñó en el 51, que va a estar Matanza. Estoy en mensaje muy amoroso, estamos en campaña, es llegar a la Matanza. Espinosa, Liliana Hendel, Araceli, mujeres y diversidades siempre, como la de Cristina, presidenta, y otras, colaborar a través del presidente. Diversidad en las bases de las legislaturas y por siempre ser libres y a los días por todo. En nuestras vidas y hacen uso de nuestras vidas y somos totalmente dependientes. Bueno, ahora sí, con ese toque que tuvo esta presentación, vamos a pasar a una de nuestras panelistas. Ella es Araceli Bellota, coordinadora de la región primera de la Unidad de Políticas Transversales del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Actualmente integra la Comisión de Mujeres y Géneros del Instituto Patria
y dirige el portal de noticias Presente de la Historia. Es periodista, escritora, guionista e historiadora. Es referente de la agrupación 19 de febrero de Francisco Álvarez Moreno e integra el Frente de Mujeres Bonaerenses 11 de noviembre. Es concejala por el Frente de Todos, Todas, Todes y es presidenta del Honorable Consejo Deliberante del municipio de Moreno, provincia de Buenos Aires. Es columnista en el programa Una Nueva Aventura en la AM750 y dirige el blog presentedelahistoria.com. Luego de esta presentación, que además es resumida, aunque parezca larga, te escuchamos, Araceli. Gracias por estar. No, muchas gracias por la presentación, gracias Liliana por la invitación, un gusto verte aunque sea en el cuadradito, ya nos vamos a ver pronto, espero. Bueno, entre lo que se escuchaba, aunque estuviera entrecortado, Cristina, ella iba haciendo una buena caracterización, ¿no?, de estas fechas que estamos conmemorando en este mes de septiembre, la votación en la Cámara de Diputados, la promulgación de la ley, el acto de Evita, recibiendo en nombre de las mujeres argentinas esa ley que en verdad era fruto, como bien dijo Cristina, de largo camino andado, ¿no? A mí me gusta siempre recuperar la historia. Algunos dicen, bueno, fue un logro de Evita, del peronismo. Sí, claro, Evita la recibió, el peronismo la concretó, pero fue el fruto de mucha lucha, de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de cantidad de compañeras que algunas hasta dieron su vida, ¿no?, para, primero, conseguir los derechos civiles, porque hay que decir también, porque esto nos da una perspectiva histórica de lo que hemos avanzado en tan poco tiempo, sobre todo tiempo para la historia, ¿no? En 1926, recién ahí se nos declaró, o empezó, porque tampoco fue ahí del todo, los derechos civiles. Hasta entonces éramos tratadas como incapaces y menores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir que no podíamos tener ni ejercer derechos que hoy no son muy naturales, como por ejemplo tener una cuenta corriente en un banco, o ser testigo en un juicio, o elegir lo que queremos estudiar o trabajar. En aquel momento, bueno, si eras soltera te lo tenía que autorizar tu padre, y si eras casada tu marido, lo cual hoy sería casi inconcebible. ¿A quién se le podría ocurrir que le tenés que ir a pedir permiso a tu marido? Por ahí algunas veces sí, pero digamos que hasta se ocultaría si tuvieras que ir a pedirle permiso a tu marido ser testigo en un juicio, por ejemplo. Pero bueno, así era la cuestión, ¿no? Y después de esa lucha, empezó la lucha por la representación política. Y estamos hablando de compañeras enormes, ¿no?, como Alicia Moroy Justo, Julieta Lanteri, Elvira Rawson, las hermanas Cherkov, Elvira Rawson de Lepiane, qué sé yo, las socialistas. Digo, cuando nombro a esta mujer estoy nombrando básicamente socialistas, radicales, comunistas, librepensadoras, que bueno, que empezaron después con los ensayos de votos, las socialistas, ¿no? Hacían toda la historia el mismo día que había elecciones generales, armaban sus mesas, ponían sus fiscales, ponían las boletas, todo para demostrar que estaban en condiciones. Claro que siempre ganaba el socialismo, pero bueno, porque las socialistas organizaban los ensayos de voto. Pero bueno, y además era una de las fuerzas que se ocupaba del tema, ¿no? Y paralelamente con eso, Julieta Lanteri, enorme, en 1919 descubre
que la ley dice que no podemos votar, pero no dice que no podemos ser elegidas, y funda el Partido Feminista Nacional, primer partido eh, solo que se ocupaba de la cuestión de las mujeres y de sus derechos, ¿no? Eh, y Julieta competía en elecciones generales, competía con los varones candidatos y recibía los votos que recibía de varones, porque las mujeres no podían votar. Por supuesto que ella sabía que no iba a ganar su banca en la Cámara de Diputados, pero bueno, aprovechaba la cuestión para, para mover el tema y también para tener su voz en los medios de comunicación, que también en aquel tiempo le tomaban bastante el pelo, ¿no? Se reían de ella. Y mientras tanto Julieta, bueno, hacía sus conferencias de propaganda, como se llamaban entonces los, los mitines, los actos políticos, y la verdad que impresiona seguir en los diarios cómo se movía esa mujer, ¿no? De Plaza Flores iba al centro, del centro iba a la Boca, de la Boca, y vos decís, ¿cómo hacían en aquellos tiempos, ¿no? Con, con ninguna tecnología, que aunque hoy nos tortura un poco la tecnología, nos facilita bastante la vida, ¿no? Solamente pensar en la falta de micrófonos, era a grito pelado, era parada en una esquina arriba de algo y a los gritos hablar para ser escuchada, ¿no? Y la verdad que, bueno, a Julieta le costó la vida, murió en un extrañísimo accidente en 1932, en tiempos en que eh, los últimos estertores de Uriburu mataba y encarcelaba todo lo que no fuera el mismo, ¿no? Perseguía sindicalistas, perseguía radicales, perseguía comunistas, perseguía feministas. Eh, y la verdad que, bueno, cuando Eva recibe la ley, habla de largos años de lucha, y habla de llanto, y habla de rabia, porque había sido mucho tiempo el que esta lucha se había entablado, y de alguna manera Eva reconoce que está en el justo lugar, en el momento indicado, como pocas veces pasa en la historia, para tomar la posta de estas compañeras y hacer realidad lo que tanto, por lo que tanto habían luchado, ¿no? Eh, con una horrible paradoja, como también suele pasar en la historia, que todas esas compañeras que tanto habían luchado, en ese momento las encuentra en la vereda enfrente de Vita. Bueno, porque se había desatado, bueno, había pasado la década infame, había pasado el golpe de 43, que culminó con esa década infame. Perón había accedido al gobierno en una campaña en la cual se enfrentó con muchas de las fuerzas políticas de las cuales pertenecían estas compañeras, ¿no? Fue la Unión Democrática, del brazo del embajador de Estados Unidos, Sprit Braden, en ese momento. Y entonces, bueno, la Unión Cívica Radical, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Demócrata Progresista, bueno, todos se juntaron para enfrentar a Perón. Y bueno, cuando se produce, por supuesto Perón gana las elecciones en 1946, y rápidamente, bueno, él en su propio discurso de Asunción dijo que iba a, a otorgar este derecho, que se iba a trabajar para que las mujeres pudieran votar. Y ahí Eva empieza a ocupar el espacio público, primero tímidamente, después más decididamente, pero sí se pone al frente y se carga al hombro el tema de la ley del voto, ¿no? Que no significó solamente enfrentar a la oposición, sino también significó enfrentar a muchos de los propios, que si ustedes buscan en YouTube los debates en el Congreso, van a ver, bueno, muchos opositores que decían cosas del tenor de que nuestro cerebro pesaba menos que el de los varones, bueno, todo ese tipo de cosas, pero también van a encontrar algunos propios preocupados por si se iba a romper la unidad de la familia, digo. Tuvo también que Eva enfrentar y lidiar con estos compañeros propios que no les gustaba mucho la idea tampoco. Pero bueno, hubo decisión política y la ley salió.
y salió la ley no solamente de poder votar, sino también de poder ser elegidas. Y esto también, aquella vieja lucha de Julieta Lanteris en Soledad, ahora la tomaba un pueblo, ¿no? Y acá está bueno decir bueno, que tuvieron que salir a organizar a las mujeres, que si bien habían tenido participación política siempre, tanto en el socialismo como en el radicalismo, las compañeras que bancaban las revoluciones radicales ponían el hombro, bancaban a los presos, jugaban la vida también, ¿no? Pero bueno, en el peronismo igual, digamos, desde el comienzo hubo cantidad de compañeras, sobre todo trabajadoras, que se sumaron a la gesta. Pero bueno, ahora tenían el reconocimiento, ¿no? Y la posibilidad. Y también tenían que entrar en esta nueva actividad que para ellas no era habitual, ¿no? Y entonces ahí salió Evita con el Partido Peronista Femenino, ¿no? Único en el mundo, único. Convocó, como bien decía Cristina, delegadas censistas, así la llamó. Y la llamó censista porque, bueno, había que hacer el padrón también, porque las mujeres tenían que ser empadronadas para poder votar. Y las mandó a las provincias, compañeras muy jóvenes, con casi ninguna experiencia. Y allá fueron, ¿no? Esto fue el 26 de julio de 1949, la fundación del partido, y a fin de ese año, es decir, había pasado medio año, había 6.000 unidades básicas femeninas en todo el país. Trabajo enorme, que además Eva se encargaba de acompañar. Me da mucha ternura a mí cuando leo algunos testimonios, ¿no? de esas compañeras que decía que Eva las llamaba todas las semanas. Entonces ellas le tenían que contar todo, obvio, ¿no? Se imaginan que Eva conocía hasta el color de los calzones del comisario, digamos, porque las compañeras le contaban absolutamente todo. Pero también les preguntaba cómo se sentían, si necesitaban algo. Y a mí me parece que está bueno en el presente que nos toca tan raro. Vamos a poner esa palabra, no se me ocurrió otro adjetivo. Recuperar estas cosas, ¿no? Porque a veces, y lo estamos viviendo, a veces la lucha política tiene cosas raras, y que a veces no comprendemos, y que a veces nos hace sentir desconcertadas, y que a veces no sabemos qué hacer, y que a veces nada, pero igual tenemos que poner la cara, bueno, y todas estas cosas que nos pasan a las militantes y a las dirigentes, a los militantes y los dirigentes. Y esta cosa del acompañamiento fraterno, ¿no? Eva les decía a las mujeres cuando fundó el Partido Peronista Femenino, le decían, ustedes se van a pelear, van a discutir, pero ustedes tienen que ser hermanas, porque las hermanas se pelean, pero después las hermanas también se sientan y hablan, y se acompañan, y les mandaba esa, ¿no? Y entonces, bueno, las compañeras iban ahí haciendo su aprendizaje, yendo a buscar a las mujeres comunes del pueblo, y le decían a Eva, señora, las mujeres no quieren venir a las unidades básicas. Una porque dicen que no es cosa de mujeres, y otra porque los maridos no las dejan. Y entonces Evita pensó una estrategia que a veces no, que le suele jugar en contra con algunos feminismos, porque entonces dicen, no ves que no era feminista, no ves que lo único que hizo fue confirmar a las mujeres en su rol doméstico, porque ¿qué dijo Evita? Evita dijo, bueno, que las unidades básicas sean una extensión del hogar, que las mujeres puedan venir con sus hijos. Estaba prohibido los varones no entraban en las unidades básicas femeninas por varias razones, una para que no hablaran mal de las mujeres y otra para que no las quisieran manejar. Pero entonces Evita dijo, bueno, que sean una extensión del hogar, que las mujeres vengan con sus hijos, puedan venir con sus hijos, y que vengan a aprender lo que quieran, desde leer, escribir, hasta oficios, hasta lo que quieran.
y que además hablen de política, y que además debatan, y que además se fijen cuáles son las necesidades que hay a su alrededor. Y bueno, y se produjo el milagro, las mujeres empezaron a venir, no las confirmó en su rol doméstico, fue una estrategia, porque finalmente las mujeres abandonaron el rol doméstico y vinieron. Estuvo bueno. Y después, cuando llegó el 11 de noviembre, que fue la primera vez que votaron, en 1951, ahí estaban. Cantidad de mujeres votando en todos los rincones del país, y también cantidad de mujeres siendo elegidas por primera vez, entrando en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, en las legislaturas provinciales, en los municipios. Y el milagro se produjo. Y por primera vez esa lucha tan enorme que había sido aquellas mujeres que hablábamos en el comienzo, de aquel feminismo, se convirtió en popular. Fue un feminismo popular. ¿Y por qué se logró esto? ¿Por qué no lo lograron las otras que tanto habían dado y tanto habían luchado? Porque por primera vez el reclamo de las mujeres se incorporó dentro de un proyecto de país. Fue una decisión política. El peronismo irrumpió en la historia para incluir a los excluidos. ¿Quiénes eran los excluidos? Eran los trabajadores, los ancianos, los niños pobres y las mujeres. Y entonces por primera vez y por decisión política, ya no fueron solo las mujeres las que luchaban por sus derechos, sino que también los trabajadores, los ancianos, los niños pobres, los otros excluidos luchaban por ese mismo derecho y viceversa. Las mujeres ya no luchaban solo por lo de ellas, sino que también luchaban por lo otro, en un proyecto político de inclusión que fue fenomenal, y que entonces le cambió Araceli, te quedan 2 minutos, si podés ir redondeando, por favor, gracias. Eso, le cambió la vida a todos y todas. Y desde entonces hay un feminismo popular. Por suerte hay cantidad de feminismos en el mundo y en la Argentina, todos absolutamente necesarios, todos con una mirada particular, una mirada diversa, que bienvenidos sean. Los que se preocupan por eso, yo les digo, no se preocupen, porque por suerte esa es nuestra riqueza. Pero existe también un feminismo popular que dice que sin justicia social no es posible el feminismo. Que si la mayoría del pueblo, cuando llega a fin de mes, abre su heladera y no tiene qué comer, no es posible hacer esa lucha. Y que por lo tanto, las mujeres que militamos en este feminismo nacional y popular, reclamamos nuestros derechos, peleamos por nuestros derechos, por las diversidades, por las inclusiones que tienen que ser cada vez mayores y bienvenidas sea, pero también luchamos para que la inclusión de los sectores postergados, de los excluidos, sean parte de nuestro proyecto. Y entonces, ese día, cuando llegue ese día, que alguna vez llegará, vamos a vivir en un mundo más justo, más libre, más soberano y más igualitario, donde no tengamos que discutir y pelear tanto para que reconozcan que tenemos el derecho, no solamente el derecho moral y político, tenemos el derecho numérico las mujeres de ocupar los lugares que ocupamos, porque somos más de la mitad del padrón. Bueno, muchas gracias. Gracias, Araceli, muchísimas gracias. Y esto que enfatizabas, ¿no? Que no es solo la posibilidad que nos da la ley de votar, sino que se abre el camino, el recorrido político de una vida política que también es tan imprescindible en nuestro camino. Y ahora, entonces, le damos la palabra a Pedro Paradiso Sotile. Él nació en la ciudad bonaerense de Azul, es defensor de los derechos humanos, abogado, docente, militante LGTBIQ+, desde los 19 años. Es fundador en 1994 del colectivo Arcoiris, organización de diversidad sexual de la ciudad de Rosario, en Santa Fe. También fue integrante de la comunidad homosexual argentina, la CHA,
durante 20 años, donde desempeñó diferentes cargos: coordinador del área jurídica, secretario y presidente. Actualmente es presidente de la Fundación Igualdad Argentina y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe, ILGALAC. Es profesor e integrante del programa de Género y Diversidad del Instituto Universitario Nacional Madres de Plaza de Mayo. Bueno, también otro currículum resumido, que aún resumido es así de largo. Te escuchamos, Pedro. Hola, muchísimas gracias, Nor. Muchísimas gracias, querida Liliana, por esta invitación. La verdad que es un orgullo, es un honor poder participar de este evento de la Secretaría de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades del municipio de La Matanza. La verdad que ya quien nos invita un poco nos da el marco, ¿no? de lo que vamos a hablar y lo que quiero también hablar hoy y compartir hoy en ese homenaje a esta ley tan importante y que también tiene que ver con nosotros, ¿no? Con el colectivo de las diversidades, y tiene mucho que ver porque el movimiento de la diversidad sexual históricamente ha tenido en el movimiento feminista sus mejores aliadas y sus mejores compañeras. De ahí venimos, de ahí también nacemos, y eso es algo, es también nuestro origen, es nuestra propia también, nuestro propio camino, nuestras guías, nuestro ejemplo. Y sin lugar a dudas, no puede uno soslayarse o pensar justamente en esto que comentaba Araceli, ¿no? De las cosas que se decían en aquellos momentos de las mujeres, ¿no? Y que hace pocos años atrás escuchábamos también de las personas del colectivo de la comunidad LGTBIQ+, ¿no? Porque como decía Araceli, las mujeres eran o enfermas, o tenían menos capacidades, o tenían el cerebro, tenían alguna cuestión que las hacía menos, y esto, bueno, tiene que ver con el modelo machista, patriarcal, en el que vivimos, lamentablemente, que todavía continúa, pero un modelo que se está rompiendo, ese paradigma que se está rompiendo y que claramente hay momentos históricos, como por ejemplo en esta ley 13.010, se rompe y empiezan a romperse para siempre, porque también éramos enfermos, ¿no? También sufríamos la discriminación, y quiero hacer como acá en el comienzo, soy un peligro, me interrumpís, ¿no? Y me vas avisando con el tiempo, porque puedo... Bueno, Liliana, no, que me conoce, sabe que puedo estar una hora o más. Yo quería hacer como una especie como de varias cosas. Una parte como institucional y también algo vivencial, ¿no? Y desde lo institucional, decir, hay una frase que es hermosa, de Evita: llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Ampliando derechos, cuando hablamos de la ampliación de derechos, hablamos justamente también de esa mirada, de esa perspectiva, que sin lugar a dudas obviamente era otra en aquellos momentos, como bien mencionábamos, eran otros los grupos que estaban en la vanguardia, pero sin embargo hay algunas cuestiones que es importante marcar, y que las voy a marcar hacia el pasar, pero para que también luego las personas puedan también entrarse y reflexionar, ¿no? Porque tampoco es casual, digamos, el vínculo y la elección que hace Evita con Paco Yamandreu, ¿no? Que era un modisto y vestuarista reconocido del cine gay públicamente, y aparte era Evita justamente la que lo iba y lo salvaba de las tantas veces que era detenido por su condición de homosexual, ¿no? Y ahí como uno hila esa cuestión, ¿no? Y como la importancia de lo que escuchábamos recién de Araceli, de lo que alcanzamos a escuchar de Cristina, ¿no? Sobre Eva Victoria. Y Eva y la Victoria, ¿no? Y bueno, y ahí no puedo dejar de enlazar algo que tiene que ver con lo personal, porque hace 5 años
que nos elegimos como padres e hijes, con mis hijas por adopción, que nos adoptamos, los 4, y mi hija se llama Eva Victoria. Y eso marca muchas cosas, y me marca muchas cosas, desde lo personal y también desde lo familiar y desde los derechos, porque justamente pudimos formar nuestra familia y elegirnos gracias a otra ley, que tiene que ver con esta historia de esta ley también, del acceso a los derechos y el ejercicio de la ciudadanía plena para las mujeres, y para todas las mujeres ampliando los derechos. Luego llega, por ejemplo, la ley de matrimonio igualitario en Argentina, ¿no? Muchísimo después, en el 2010, también con muchos años de lucha, como comentaba Araceli, de los movimientos sociales, de las organizaciones de la diversidad sexual y de los organismos de derechos humanos, pero también se da en el marco de una decisión política, ¿no? De un gobierno, y de un gobierno nacional y popular, que toma esa bandera y la hace propia también, y se convierte en ley, ¿no? Y creo que es muy importante hacer ese recorrido, porque tiene que ver justamente con esas mismas exclusiones, con esa misma mirada, ¿no? Con esos modelos hegemónicos, binarios, y con esa mirada aparte machista, patriarcal, misógina, porque estamos hablando también del derecho a la diferencia, del derecho a ser diferente, y que fue muy debatido en ese momento en la Cámara de Diputados y el Senado, cuando se aprueba finalmente la ley 13.010, y también se hablaba, ¿no? Se quería romper esa cuestión biologicista, esa mirada que comentaba Araceli, biologicista, ¿no? En relación a que las mujeres eran menos. Y nosotros como colectivo y como comunidad LGTBIQ+, también teníamos esa misma mirada, y tenemos a veces esa misma mirada patologizante, ¿no? Pensar también en la votación, ¿no? Hoy, claro, hoy tenemos un ministerio en la provincia, la secretaría en el municipio, en la nación también, y tenemos la posibilidad, aparte, de tener una ley de vanguardia como la ley de identidad de género. Cristina hablaba, escuché al principio hablar de la identidad, ¿no? La importancia de la identidad. Y la identidad de género también fue muy importante, porque le permitió a muchas mujeres y varones trans, a muchas personas, poder también ir a votar, ¿no? Hablando del sufragio, porque ¿qué es lo que pasaba antes, ¿no? Pasaba que las personas travestis, trans, varones y mujeres debían ir a votar en una mesa y en un padrón masculino o femenino, ¿no? Esa cuestión binaria, bueno, que también se rompió hace poquito, también empezamos a romper hace poquito con el decreto presidencial sobre el tema del reconocimiento a las identidades no binarias, ¿no? Y esto que me queda resonando fuertemente, lo que decía Araceli, que tiene que ver con la ampliación de derechos, y cómo el peronismo y Evita, ¿no? como también un ícono para nuestra comunidad, ¿no? Un ícono para la comunidad LGTBIQ+, para la comunidad gay, incluso históricamente, también un ícono en muchos sentidos. Y creo que es importante remarcar y reforzar esa mirada, porque, miren, incluso contarles, ¿no? algunas anécdotas que son importantes, porque justamente esto que les comentaba, ¿no? de Paquito, y que Evita lo rescataba varias veces porque quedaba detenido por los famosos, bueno, los edictos policiales, los códigos de faltas, que tantos años nos llevaron, ¿no? Poder poner fin, ¿no? Porque íbamos detenidos, encarcelados, criminalizados por nuestra orientación sexual o identidad de género. Y eso duró muchísimos años, ¿no? Y tenía que ver justamente con el derecho a ser, con la autonomía, con la libertad, con la identidad, con la autopercepción. Eso que se empezó a construir y a constituir en un movimiento popular y en un movimiento de inclusión, y que claramente el peronismo ha reflejado históricamente, y ha sido uno de los movimientos más importantes en relación a lo que es la concreción, ¿no? Como Estado argentino, de que haya leyes que justamente marquen una posición y una promoción de los derechos civiles, políticos, humanos, y que sin lugar a dudas no podemos
dejar no solamente de evidenciar, sino también de visibilizar, y en pos de visibilizar también la importancia, ¿no?, de estas leyes, de la reforma también del Código Civil y Comercial, del reconocimiento de nuestras familias diversas, del reconocimiento también de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, de la ley del aborto, muchísimos derechos que tienen que ver con la diversidad y con el reconocimiento de lesotres, de aquellos oprimides, de aquellos reprimides, de aquellos invisibilizados, de aquellos que justamente Evita sale a defender y rescatar históricamente, ¿no? Pedro, A veces si podés ir cerrando. Dale, sí. Así que digo que sin lugar a dudas este hecho histórico de Evita, trasladado a la actualidad, nos permite ver un camino sobre la igualdad, un camino de la diversidad, un camino del respeto y del reconocimiento, y sobre todas las cosas un camino de principios y convicciones, de poder llevar, digamos, no solamente en una declaración, que a veces es muy fácil, no tan fácil en algunos momentos, ¿no? Pero el tema de la visibilidad hoy, por ejemplo, y para cerrar, digamos, hoy que es el Día Internacional de la Bisexualidad, también importante remarcarlo, porque tiene que ver con esto, con la inclusión y lo que también decía Araceli, la inclusión y la ampliación de derechos, la igualdad, la equidad, ¿no?, la equidad de género, la importancia de romper con esos paradigmas y modelos hegemónicos y de violencias que históricamente hemos sido oprimidos, oprimidas y oprimides por un sistema machista y patriarcal. Así que es un orgullo nuevamente y un honor poder compartir este conversatorio con ustedes. Muchas gracias, Pedro. Justamente hoy recién terminamos con una capacitación en Ley Micaela y hablamos siempre de todo este plexo normativo hacia las diversidades sexogenéricas y cómo se van enlazando unas leyes con otras para que tengan una vida digna, plena, como todas y todos y todes merecemos. Gracias por tus palabras, por haber venido, al igual que Araceli. Y dejamos para el final a la Peque, a la más Peque de todas, que nos va a contar de este recorrido político suyo, Brenda Vargas Matilli, o Matilli, no sé cómo se pronuncia, ahora me decís. Machi. Ella es candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, Todas, Todes, es militante de la Juventud Peronista, es feminista y es estudiante de la licenciatura en Comunicación y Publicidad. Te escuchamos, Brenda. Buenas, ¿cómo están? Todos, todas. Sí, soy militante de la Juventud Peronista de La Matanza, soy matancera, militante de nuestro querido PJ, con nuestra conducción Fernando Espinosa, nuestra compañerísima Verónica Magario, vicegobernadora, que por supuesto les mandan sus saludos y su agradecimiento por generar este espacio y poder charlar no solo de las cuestiones históricas, sino de cómo también impactan estas cuestiones históricas en la realidad de los derechos políticos de las mujeres y la participación de las mujeres y las diversidades. Un gusto Pedro, un gusto Araceli, bueno, Nor, Liliana, Gus también que está ahí en la producción. Bueno, me quedo pensando también un poco lo que venían hablando los compas, esto de hablar del proyecto político de inclusión. Nosotros acá en La Matanza, como saben, somos conocidos como la capital nacional del peronismo y eso no nos deja ajenos a hacer justamente un proyecto político de inclusión. Muchos de los municipios del conurbano y de los espacios políticos del conurbano fueron normalmente vistos como espacios varoniles o conducidos por varones que quizás no demostraban tanta perspectiva. Hay una gran lucha en la serie en su distrito y sus espacios, lo sabemos todos. Y bueno, acá en La Matanza podemos ver claramente un cambio de perspectiva, ¿no? No solo con la llegada de Lili y la Secretaría Institucional de Mujeres, Géneros y Diversidades, sino con un trabajo territorial que se viene realizando desde hace mucho tiempo que impacta en esto justamente, en una política pública con continuidad que es generar un espacio secretaría, ¿no? Nosotros acá en Matanza, y volviendo también a lo que decía Pedro, esto de
de cambio de perspectiva con las diversidades también. Esta es la primera lista en este año, en 2021, donde tenemos una candidata trans, con obviamente la iniciativa de la ley de paridad que incorpora muchas de las mujeres dentro de nuestra conducción política y los espacios que componemos el Frente de Todos en Matanzas. Se decidió también que esto no sea una cuestión simbólica, sino una cuestión concreta, donde una compañera trans docente, Grecia, que la queremos muchísimo, pueda formar parte de esa lista y además pueda hacer, obviamente, ese anclaje con el territorio para seguir generando políticas concretas para la diversidad en toda la Matanza. Después también me quedaba pensando, ¿no? Esto que hablábamos de, además de la participación de muchas mujeres de responsabilidad acá en Matanza. Bueno, está Lili como secretaria de este espacio, pero también la tenemos a Lili Pintos como presidenta del HCD, y ahora a Vero como vicegobernadora, ¿no? Porque tenemos diputadas nacionales, 2 senadoras provinciales, muchas compañeras mujeres que fueron tomando espacios de relevancia dentro de las conducciones políticas y espacios por ende de responsabilidad, que incentivan que claramente cada política se debe militar, ¿no? En el territorio, pero además lo que generaron es que la participación y la relevancia política de las mujeres territoriales, como son las mujeres que se encuentran en los comedores, en las instituciones, nuestras mujeres docentes en las escuelas que han tomado muchísima relevancia y toman siempre en tiempos de crisis, toman la bandera y van al frente, demuestran también que el feminismo popular no es una agenda de minorías, que es algo que se estuvo hablando justamente esta última semana, sino que tenemos una agenda popular de las mujeres y las diversidades que necesita concretarse en el territorio con políticas públicas claras de un gobierno, como decía Pedro, nacional, popular, revolucionario y feminista. Digo revolucionario porque claramente el cambio de paradigma tiene que ver con esto, ¿no? Generar una revolución y poder empezar a plantar otra perspectiva dentro de nuestras políticas. Yo lo voy a hacer quizás un poquito más cortito, porque ya les compas han dicho un montón, y muy interesante, y vuelvo también a lo que planteaba Araceli de estas unidades básicas del Partido Peronista Femenino, que fueron la base de organización de quienes hoy somos parte de espacios peronistas, y que tomamos la bandera del feminismo, de ese feminismo popular relacionado con la justicia social, claramente. Y decías, Nor, también capaz contar un poquito cómo era la militancia mía, tengo 27 años, claramente las juventudes hoy recibieron un impacto muy fuerte post-2015 con la llegada del Ni Una Menos y la necesidad de organizarse bajo la bandera de la igualdad de los géneros y de la propuesta de las diversidades, ¿no? Y digo de la propuesta de las diversidades porque es algo que todavía estaba en plena comunicación, además de todo el trabajo militante que nosotros sabemos que viene trayendo la comunidad en territorio y con todas las personas sujetas de derecho en nuestro país. Entonces, digo, esta base de organización, esta base histórica que planteaba Araceli, que también planteaba Pedro, son la fundamentación por la cual quizás hoy a mí me toca ser parte de una lista, ser una mujer joven que viene a intentar escuchar, comprender y llevar adelante la demanda de las juventudes. Es sin duda, gracias a estas mismas luchas que veníamos mencionando, que hoy las juventudes se ven impactadas por la lucha de la justicia social, que como decía Araceli, nos lleva a concretar un feminismo popular, ¿no? No hay feminismo sin justicia social. Así que, resumido, me parece interesante resaltar que a través de esta decisión política, como también mencionaban, de un gobierno peronista, pero también con la lucha histórica, hoy somos muchas las compañeras mujeres y las diversidades que podemos llevar espacios, llenar, ocupar, mejor dicho, espacios dentro de la gestión pública, dentro del poder legislativo. Y digo el poder legislativo porque sus 3 estamentos, que nosotros tengamos compañeras trans candidatas a concejales o consejeras escolares, tiene que ver con también partir la perspectiva que tenemos dentro de los poderes legislativos locales, que es darle otro funcionamiento real y concreto, que no sucede muchas veces en los distritos, que son muy numerosos, ¿no? Así que bueno, para cerrar, agradecerles por la invitación, agradecerles por esta lucha constante que hace que nosotras hoy podamos ser parte, agradecerles también a la Secretaría por generar espacios de capacitación. Es muy importante para nosotros que estos espacios sean con continuidad y que sean abiertos a toda la comunidad, como también a todas las compañeras, compañeros y compañeros, que empecemos a incluir también en estas discusiones a nuestros compañeros varones cis, porque nosotras también creemos que parte de terminar con la violencia, digo, no solo la violencia física, sino también la violencia simbólica, es empezar a discutir ciertas cuestiones con nuestros compañeros varones cis, y por eso es importante tener una dirección de políticas de actualización
para que podamos también traer ese tipo de discusiones. Hemos hecho un esfuerzo enorme en La Matanza. Me acuerdo de una de las últimas ferias del libro, y ahí nosotras, las compañeras, fue cuando nos dijo va a venir una Secretaría de Mujeres, así que miren si no es importante que se sienta presente la militancia territorial y la organización popular de las mujeres del territorio para que finalmente se pueda concretar una política pública que estoy segura que viene generando cambios enormes en La Matanza, como dice Lili, La Matanza avanza sin machismos, y que tiene una demanda constante del territorio para generar más y mejores políticas públicas constantemente. Así que gracias, y por más luchas por derechos y accesos. Muchas gracias, Brenda, por tus palabras, y sí, son importantes las masculinidades aquí en Matanza y el trabajo con masculinidades, por eso otras masculinidades son posibles, es también el lema de esta secretaría. Dejamos entonces en este día con tantas dificultades en cuanto a las conexiones, pero las hemos vencido, y ahí en ese camino hacia la política de mujeres y diversidades, escuchamos entonces la palabra de la secretaria de Políticas de Mujeres y de Diversidades de Matanza. Estás muteada, Lili. Ahí estamos. Gracias, Nur, muchas gracias, como siempre. Cada encuentro, cada evento que vos y tu dirección organizan, siempre va marcando un camino, y además son momentos de emociones, ¿no? En este caso en particular, Araceli es alguien a quien yo quiero mucho, con quien nos hemos cruzado y nos vamos cruzando en este camino de la militancia, y de quien aprendo permanentemente, y me anoto en todos sus cursos porque soy su fan, así que cada vez que da un curso, ahí estoy. Y Pedro también es alguien que, como él contaba recién, hace ya muchos años, en los inicios de este camino, él dentro de la CHA y yo como periodista, militábamos la posibilidad de que los gays no sean discriminados a la hora de querer donar sangre. Fíjense qué absurdo, ¿no? Y lo cuento, perdón la autorreferencia, en realidad me refería más a Pedro que a mí misma, porque en todo caso nosotras lo que hacíamos era tratar de difundir esto que estaba sucediendo de una manera escondida. Y Brenda, gracias por acompañarnos, gracias por estar, porque sin ninguna duda la posibilidad de pensar que las mujeres jóvenes tienen allanado un camino, pero también tienen una enorme cantidad de desafíos por delante. Pensamos con Nur en este panel de lujo, cuando pensamos en los derechos políticos, porque enhebrar la historia, pensarnos integradamente y no como un hecho aislado, que es lo que el patriarcado intenta permanentemente. Recortarnos, separarnos, y entonces por ahí van los gays y sus reclamos, por allá van las jóvenes con una marea que vaya uno a saber qué es lo que está pretendiendo, y mucho más allá están las académicas, las que van con la ley Micaela, qué querrán hacer con la ESI, con la ley Micaela, y las historiadoras feministas que vienen a querer contarnos una historia que vaya uno a saber de dónde la sacan, ¿no? Y nos pareció, Nur y yo lo pensamos y lo trabajamos, que mostrar la integralidad desde la propia presencia de cada uno de ustedes en el taller, en el panel, en el conversatorio, tiene un efecto simbólico importante. Las islas no existen, son un invento, y es un invento absolutamente intencionado. Es un invento que tiene un objetivo, es un invento que nos aísla, es un invento que nos hace sentir que si yo peleo por esta, vos te tenés que quedar del otro lado, y en todo caso, tal vez seamos caminos paralelos. Y lo que Araceli, Pedro, Brenda nos vienen a decir es que lo que impacta en un lugar impacta en todo el conjunto. Que cuando avanzamos con aquellas trampitas que Eva hizo en su momento para lograr que las mujeres salieran de sus casas, eso que fue una triquiñuela estratégica política brillante,
y que durante tanto tiempo, para mí misma, lo digo hasta que la escuché por primera vez a Araceli, era, pero bueno, che, no podemos hablar de feminismo y peronismo porque eso es casi como un complejo incompatible. Cuando uno empieza a desandar ese hilo y a observar lo que sucede en la historia, lo que vemos es que cuando alguien logra un colectivo, la militancia, el territorio, la academia, no importa, como decía Araceli, cuál de los grupos, algún grupo logra un avance, los otros grupos también se modifican. Empiezan a moverse y empezamos a movernos, incluso con esa sinergia que ha hecho que en el mundo suceda que de pronto uno dice, mirá vos, pasaba acá y también pasaba por allá. Y sin embargo no nos hablábamos, no lo sabíamos, ¿no? El desafío de quienes son hoy mujeres jóvenes, el desafío de Brenda, y en el caso de ella está clarísimo que es eso lo que va a llevar adelante, es romper esa idea que durante tanto tiempo se mantuvo acerca de que con la paridad alcanza. Y lo que sabemos desde las militancias es que no alcanza con que sea una mujer. La presencia de Pedro acá lo garantiza, ¿no? Somos compañeras, compañeros, compañeres, que ocupamos determinados lugares en algún momento de la historia por el tiempo que nos toque ocuparlo, y la verdad es que la biología poco importa a la hora de tomar decisiones políticas. Los feminismos nos incluyen, como nos incluyen los gobiernos nacionales y populares, que son los únicos gobiernos de verdadera ampliación de derechos. Lo acabamos de vivir, acabamos de atravesar no solo la pandemia del coronavirus que todavía está, sino la pandemia del macrismo que rompió todo lo que había, deshizo lo que estaba flojo, terminó de detener lo que venía en proceso, y la reconstrucción en este momento es compleja, es difícil, y como suele suceder con estos gobiernos, ha generado una multiplicidad de desconfianzas. Trabajar sobre las políticas públicas y los derechos de las mujeres desde aquel momento en el que tuvimos la posibilidad legal de votar, es pensar aquel pasado para tenerlo presente, y es pensar este presente para trabajar hacia el futuro. Decimos siempre que los jóvenes no son una promesa hacia adelante, son un presente hoy. Necesitamos hoy que las y los jóvenes tengan sus derechos, puedan vivir con mayor libertad que aquella que nosotras vivimos, que nosotres vivimos, no sientan vergüenza, no sientan temor, no sientan que tienen que salvar su vida por lo que fuere, porque hay una dictadura, porque son gays, lesbianas, porque son feministas, porque son judías, porque son de pueblos originarios, porque son lo que sea que sean, pero que en algún momento hace que en la historia vivamos en situaciones de peligro. La única manera de salir de ahí, lo ha dicho cada uno de ustedes, es cuando nos juntamos, cuando nos encontramos, cuando desde la humildad reconocemos que nos necesitamos, cuando aprendemos que sin academia no podemos avanzar, pero sin territorio tampoco. Sin las diversidades es imposible, pero solo atendiendo a las necesidades de las diversidades tampoco. Y entonces en este juego es imprescindible que haya un gobierno que pueda barajar y dar de nuevo, que pueda atender y entender lo que pasó en estas elecciones, que podamos pensar en nuestros derechos políticos y sostenerlos, militarlos, mantenerlos, más allá de los chiquitajes, más allá de las pequeñas diferencias, porque eso también es luchar por nuestros derechos políticos. Y las mujeres sabemos que lo primero que retrocede ante el avance de la derecha son nuestros derechos, los derechos de las diversidades. Vemos en el mundo cómo hay espacios donde el aborto es un derecho conquistado desde hace tanto tiempo y sin embargo vuelven a ponerse en discusión. Vemos en nuestro país, lo sabemos con NUR, porque venimos trabajando sobre eso, como educación sexual integral, ley que ya se ha quedado un poco vieja y que hay que actualizar, ni siquiera vieja como está, se la implementa y se la dicta a lo largo y a lo ancho de todo el país. Vemos, porque estamos llevando adelante una extraordinaria campaña de justicia menstrual, entregando productos de higiene menstrual, como a muchas de nuestras jovencitas, a muchas de nuestras personas menstruantes, les da vergüenza todavía hablar de la menstruación. Esto también son derechos políticos.
de esto hablamos, porque cuando hablamos de derechos políticos, no solo hablamos de la política partidaria, aunque por supuesto también hablamos de la política partidaria. Yo le agradezco muchísimo siempre a nuestro intendente, a Fernando Espinosa, porque avala, acompaña, apoya e incentiva cada una de las ideas que desde esta secretaría un poco loca le vamos acercando, y se preocupa personalmente. Hoy mismo me llamó para preguntarme cómo andamos con el suministro de las copitas, ¿no? Como una preocupación personal de un tema que probablemente también para él hasta hace poco tiempo era de una gran ajenidad. Entonces, creo que reconocer la necesidad del apoyo de la política partidaria es imprescindible para poder avanzar, lo sabe bien Araceli, que viene peleando a brazo partido y que además hizo una gesta heroica en aquellas elecciones que un grupo de mujeres ganó en una interna que pasará a la historia, y pensarnos inmersas en la política es pensar en el acceso a la información, en la tarea que NUR y su dirección realizan en el territorio, llevando la letra de la ley, pero no solo como un recitado, sino como la apertura de talleres que nos permiten pensar juntas, pensar juntos, crear colectivamente otros conocimientos, no quedarnos en la zona de confort de lo que ya conocemos, sino animarnos a entender que, como decían hoy a la mañana en una conferencia de prensa sobre madres protectoras, un tema gravísimo, el ex juez Carlos Rosansky decía: admitamos que así no funciona. El sistema judicial así no funciona. No está funcionando. Tenemos las leyes, tenemos el plexo, tenemos la letra, tenemos que llevarla al territorio y hacerla realidad. Por eso les agradezco tanto, queridos amigos, Araceli, Pedro, bienvenida Brenda a mi mundo personal, a nuestro equipo. La verdad es que poder escucharlos y recorrer, aunque sea unos minutos, de los pedacitos de historia, de cada uno de los recorridos y los proyectos y las ideas y los deseos de Brenda para cuando ocupe ese espacio que estoy segura que por supuesto lo va a ocupar. Nur, querida, muchísimas gracias a vos, a Gustavo, a tu equipo, a Nahue, que está ahí duramente tratando de resolver los problemas con YouTube. Vamos a transmitir este conversatorio de manera completa porque ha habido dificultades e interferencias a lo largo de su desarrollo, pero la verdad es que es importante que recorra cada uno de los lugares, y por supuesto gracias y felicitaciones a Cristina Álvarez Rodríguez, otra amiga muy querida, que pasa también a ocupar un lugar importantísimo en la provincia de Buenos Aires. Gracias porque se hizo un lugar y un tiempo para dejarnos un mensaje, y porque no solo por ser parte genética, biológica de la estirpe, hasta se parece físicamente, ¿no? Tiene como, ¿no es cierto que sí? Tiene como un aire a Evita, a mí siempre cuando la miro, sino porque ha hecho de eso una militancia cada vez más comprometida y cada vez más conocedora de su propia historia, ¿no? Ha tomado el emblema de su historia y lo lleva al frente, de su historia personal, y lo lleva al frente como bandera, y de alguna manera esto es lo que hacemos las mujeres y en el último tiempo también las diversidades. Nuestra lucha, como muy bien lo señalan las historiadoras feministas, empezó hace siglos. Quedan muchos lugares en el mundo donde todavía hay un largo camino por recorrer. Vemos lo que está pasando con los talibán, vemos lo que está pasando en Haití, vemos lo que está pasando en tantos lugares del planeta donde la vida de las mujeres y de las diversidades, todavía Rusia misma, todavía está en una situación de alto riesgo. Por eso, gracias a ustedes, una vez más, gracias Araceli, gracias Pedro, gracias Brenda, gracias Cristina, y por supuesto, gracias doctora Nur Jiménez Abraham. Es un lujo que seas directora de esta secretaría. Gracias, y recuerden que en YouTube, en Géneros Matanza, van a encontrar la grabación de este encuentro para que siga y siga sonando cada vez que pensemos en los derechos políticos de mujeres, de diversidades.
Gracias Pedro, Araceli, Brenda y Lili, obviamente, y a toda La Matanza. Buenas tardes.